Pera, queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, don Pere Navarro. Y tenemos también la satisfacción de que haya aceptado presentarle el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. A un presentador, a un telonero, se le pide que anime al respetable cara a la actuación importante, en definitiva, que caliente al público. Y como creo que el patio está suficientemente caliente, me voy a limitar a presentar a mi compañero Pere Navarro. Porque además actos como este tienen una cosa muy positiva. Sirven para que la gente hable, para que la gente se explique y, sobre todo, para que la gente escuche. Y el hecho de que haya unos buenos micrófonos, un ambiente confortable, un magnífico desayuno, permite este tono sosegado. Digamos que aquí las palabras enormes están un poco fuera de escala. Y está bien, porque tengo la impresión de que con demasiada frecuencia se recurre a palabras enormes para ocultar intereses muy pequeños y que se tiende a mirar muy lejos, olvidando lo que está cerca. Por ejemplo, se habla mucho de los porvenires, del porvenir más o menos lejano, cuando no se sabe cómo gestionar la semana que viene. Otra cosa buena de este formato es que hablar y escuchar es la mejor vacuna contra los estereotipos, que son lentes que deforman la realidad y nos devuelven una imagen de los demás distorsionada. Por todo esto quiero que escuchen a una persona que tiene mucho que decir y que lo dice muy bien. Yo creo que el rasgo que mejor define a Pere Navarro es su carácter tranquilo y dialogante. Cuando casi todos alzan la voz en exceso, se agradece que alguien con ideas firmes, y yo les puedo asegurar que las tiene, las defienda con una energía que se refuerza justamente con ese tono respetuoso. Respeto, me parece una palabra clave. Pere respeta las ideas de otros y reclama respeto para las suyas. Y por eso, en estos tiempos turbulentos que corren, sostengo que Pere Navarro es un hombre clave en la política catalana y también en la política española. Como todos ustedes saben, ha sido muchos años alcalde de Tarrasa, su ciudad, una ciudad muy importante, la cuarta de Cataluña. Y para mí es un dato relevante, porque es un dato de los que imprimen carácter. No hay mejor escuela para un político que la municipal. Y se lo dice alguien que no ha tenido la suerte de estudiar en esa universidad. Nada enseña más sobre los problemas reales de la gente que conocerlos en una escala cercana. Y en unos momentos en los que aumenta de forma preocupante la desafección hacia los políticos, la sensibilidad, la proximidad de un alcalde, de un buen alcalde, resulta imprescindible. Y por eso también, porque la tiene, sostengo que Pere Navarro es un hombre clave en la política catalana y en la política española. Quienes lo conocen dicen de él algo que a mí me parece un gran elogio, aunque no siempre se considere así, dicen que es muy austero. Yo, que soy un pasiego militante y que tengo que soportar constantes chanzas, por ello me identifico plenamente con una austeridad que es frugalidad, que es mesura y que solo los manirrotos consideran tacañería. Por otra parte, para quien ha sido alcalde es una virtud, una cualidad teologal. Los madrileños, que hemos tenido que soportar un alcalde, como les diría, pródigo, podemos dar buena fe de ello. Cuando preparaba estas notas, un amigo catalán me dijo que al hablar de Pere Navarro no me olvidaba hablar de Xavi Hernández, sí, el magnífico mediocentro del Barça,
y de la selección española, que además es egarense y amigo de Pera Navarro. Y yo, aunque mis colaboradores me dicen que abuso mucho de los símiles futbolísticos, no me resisto a decir que, como Xavi en el campo, Pera sabe mandar sin aspavientos, es elegante, eficaz, no se arruga, cuando hace falta mete el pie y es un hombre de equipo. Sin duda son excelentes cualidades para la tarea que tiene por delante, que no es fácil. Y no querría abusar de eufemismos, es una tarea difícil, pero de una enorme importancia. Yo defiendo que el PSC ocupa un lugar central en la sociedad catalana. Por supuesto, no en el sentido tradicional de la clasificación política. Es obvio que el PSC es un partido de izquierdas, el que mejor representa en Cataluña las ideas del socialismo democrático, que son también las del Partido Socialista Obrero Español. Cuando digo que es un partido central, especialmente en este momento me refiero al espacio que ocupa para garantizar la convivencia. Central, que no centralista, frente a los nacionalismos que desde uno y otro lado están tensando en Cataluña una situación hasta límites insospechados e insostenibles. Central entre los que quieren irse de España y aquellos que se han instalado en un inmovilismo, cuando no en un claro retroceso. Y porque en el PSC están los que defienden una Cataluña con un autogobierno fuerte, una Cataluña respetada en España, tal y como los catalanes quieren ser, y no como algunos aquí quieren que los catalanes sean. En el PSC confluyen ciudadanos que comparten las ideas socialistas, pero que tienen distintas formas de entender la relación de Cataluña con España y en España. Por eso, porque recoge esa pluralidad, que es la que existe en Cataluña, es un factor clave para garantizar la convivencia entre los catalanes y para garantizar el respeto que los catalanes merecen y reclaman del resto de los españoles. Y por eso también, por esta centralidad política, no es extraño que Convergencia y el Partido Popular coincidan en disputarse ese espacio político, aunque no solo coinciden en eso, porque los dos partidos comparten un modelo de sociedad muy similar, una misma visión del papel de lo público y con algunos pequeños matices de los conceptos o del concepto de la igualdad. Por decirlo de una vez, aunque a veces se olvide, los dos, PP y CiU, son partidos de derechas. Quien lo dude no tiene más que ver cómo están gestionando la crisis, cómo mientras con una mano tratan de acentuar sus diferencias a banderazos, con la otra recortan. Recortan en lo mismo y a los mismos. Así que cada uno se dedica a enarbolar sus estandartes mientras la gente reclama respuestas a la sanidad, a la educación o al desempleo. Y que nadie me entienda mal, no se trata de eludir el debate territorial en absoluto. El PSC siempre ha defendido con firmeza la autonomía de Cataluña en el marco de España y ahora lo vuelve a hacer, poniendo por delante, por encima de todo, la ley y el diálogo. Lo vuelve a hacer al abordar los problemas territoriales de España, también las disfunciones de nuestro Estado autonómico, en una dirección constitucionalmente federal, buscando un horizonte federal para nuestro Estado autonómico, con el que el PSOE también está comprometido. Como hemos hecho en los últimos años, en los más de 30 años de democracia, dialogaremos incansablemente para llegar a un acuerdo que fortalezca a Cataluña y que fortalezca a España. Y en ese empeño estaremos con el PSC. La izquierda catalana y la izquierda española trabajaremos, como lo hemos hecho siempre, para avanzar juntos, para avanzar sin romper. Qué lástima que las derechas, que tan fácilmente han encontrado consensos a la hora de recortar derechos, no rehúyan la confrontación, esta confrontación territorial, a la hora o pretendiendo buscar irresponsablemente réditos electorales efímeros. Pero los socialistas lo que no vamos a aceptar es que el debate territorial oculte otros problemas de tanta trascendencia para los ciudadanos,
como el crecimiento de la desigualdad económica o la marginación social. De todo ello, el PSC también tiene mucho que decir. Lo comprobarán ustedes esta mañana. Por eso yo les pido que atiendan a lo que diga y a lo que va a decir Pere Navarro, especialmente a los catalanes que viven en Madrid, porque van a escuchar a un catalán que se siente catalán y español, un catalán que se define con la S de socialista y con la S de Sein, un catalán que representa los valores del respeto, el diálogo y la convivencia que constituyen las bases de nuestra democracia. Un catalán con el que pueden ustedes estar seguros compartiré un largo camino en el futuro. Nada más, muchas gracias. Bien, muy buenos días. Me ha gustado mucho, Alfredo, la presentación y me ha gustado mucho que hayas hablado bien de un jugador de la selección, pero también del Barça. Querido Alfredo, vivimos tiempos en España en los que los socialistas tenemos que hacer un esfuerzo titánico que resulta en ocasiones verdaderamente agotador. Se detiene la atención en cada sílaba, en cada consonante que pronunciamos. Una disonancia, por pequeña que sea, no se interpreta como un ejercicio de debate constructivo, sino que se exagera como si fuera la constatación de una división interna. ¿Ves? No están de acuerdo. Uno ha dicho asimétrico y el otro federalismo. Uno ha dicho España y otro el Estado. Uno ha dicho Cataluña 10 veces y el otro solo una. Sí, y además, discrepamos en alguna cosa, algo más relevante, como si la Constitución española debe o no recoger un derecho de referéndum en los territorios de España. Y esa cuestión parece de pronto ser la única que importa. Y así, mientras el presidente de Cataluña nos anuncia un camino a la independencia sin ni siquiera llamarla ni una sola vez por su nombre, en un camino alocado, lleno de inconcreciones, de engaños y de irresponsabilidades, y mientras el presidente de España permite que se evoque vagamente a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas sin ningún pudor, resulta que ellos pasan por ser gente con las ideas claras y a nosotros se nos cuelga San Benito de la debilidad y la indefinición. Por eso, Alfredo, agradezco que hayas dedicado este tiempo a algo tan sencillo como decir lo que piensas, lo que el PSOE, nuestro partido hermano, piensa y defiende sobre lo que está pasando en España y en Cataluña en particular. Espero que al salir de aquí, amigas y amigos, ustedes hayan comprobado que tanto el señor Pere Rubalcaba como yo mismo, tanto el PSOE como el PSC, compartimos una visión de la situación de España y una visión de la situación de Cataluña que son muy, muy parecidas. Que queremos una España federal, que queremos que Cataluña siga siendo parte de España y, naturalmente, también de Europa. Que creemos que hay que modificar la Constitución en profundidad, pero no para volver a la centralización de los años 60, como propone el Partido Popular, sino al contrario, para avanzar en la descentralización y el autogobierno. Gracias, Alfredo, por ayudarnos a constatar esa sintonía. Tiempo habrá de hablar de cómo esa reforma constitucional que ambicionamos recoge el derecho de los catalanes y de otros pueblos de España a expresarse sobre su futuro. Y gracias a ustedes, gracias a vosotros, José Luis, patrocinadores, autoridades, amigas y amigos, por acompañarme aquí y ahora. Tengo la seguridad que si ustedes albergaban alguna duda sobre la claridad de lo que defendemos, esas dudas habrán sido despejadas dentro de un momento. Permítanme mirar ligeramente atrás para comenzar. El próximo día 25 de noviembre termina en Cataluña la legislatura más breve de nuestra historia, menos de 2 años. Ningún gobierno de la Generalitat, ni siquiera en la convulsa época de la República, ha sido tan fugaz como este que en 26 días termina.
Y es sorprendente que Mas haya sido tan rápido en dar por agotada su legislatura. Hay un factor fundamental para entender la brusquedad de tan precipitada llamada a las urnas. Bueno, uno no, tres. Lo que podemos llamar sin ningún paliativo, los tres fracasos de Mas. Uno por cada uno de sus tres grandes promesas, esas sí, recogidas en su programa electoral y anunciadas con toda solemnidad en el Parlament de Cataluña. Primera promesa: reactivaré el crecimiento económico y reduciré el paro a la mitad, dijo Mas, hace solo 2 años. Parece que Convergència i Unió esperaba el efecto inmediato, mágico y milagroso que también esperaba Rajoy para España. Se irán los socialistas, llegaremos nosotros y la economía se recuperará y crearemos empleo. Pues bien, primera promesa y primer fracaso. 2 años después, en Cataluña han desaparecido más de 150.000 empresas. En lo que va de año, han perdido su trabajo cada día 837 personas. 837 personas. Y si el crecimiento económico era en 2010 del 0,1% positivo, este año probablemente cerremos con un 1,5% negativo. Segunda promesa: firmaremos un pacto fiscal. Resolveremos el agravio histórico que sufre Cataluña en la financiación por parte del Estado. Segundo fracaso. Mas viene a Madrid, llama a la puerta del presidente Rajoy, le reclama un modelo de financiación que después de muchos meses de negociaciones en el Parlament de Cataluña, y Rajoy le dice que no. Se amenazan mutuamente durante un par de horas y Mas vuelve a Barcelona con las manos vacías. Probablemente el resultado que estaban esperando los dos, Mas y Rajoy. Segunda promesa, pues, y segundo fracaso estrepitoso. Tercera promesa: mi prioridad serán las políticas sociales, nos anunció el presidente. Tercer y más grave fracaso. En Cataluña le sale más caro a un niño llevarse el tupper al colegio, 3 euros cada día, que a un rico heredar, por ejemplo, un yate. En Cataluña ha subido un 42% en 2 años el tiempo de espera para acceder a un quirófano. En Cataluña hay hoy 20.000 alumnos más y 1.800 profesores menos. En Cataluña, la semana pasada, las farmacias cerraron protestando por algo tan simple de entender como que no se les pagan las facturas. En Cataluña, un estudiante universitario paga hoy el 66% más por su matrícula que el año pasado. Y hay muchos estudiantes que no podrán continuar sus estudios en la universidad porque no pueden pagar las matrículas y las becas no han subido. A pesar de este enfrentamiento que Convergència i Unió, el PP, Mas y Rajoy se mantienen enrocados cada uno en su propio nacionalismo. Quizá adivinen en qué han mantenido una franca, constante e inquebrantable colaboración. Tanto aquí en Madrid como en Cataluña, esos dos nacionalistas, aparentemente irreconciliables, no tienen ningún problema en ponerse de acuerdo para castigar a los más débiles, a los más desfavorecidos, al ciudadano corriente y a la clase media, con los más brutales recortes de la historia reciente. ¿Qué hacer ante tal desastre en la gestión y ante tan malos resultados? Huir hacia adelante, correr una cortina de humo, despistar, hablar de Cataluña, porque de la situación de los catalanes mejor no hablar. Y aunque el programa de Convergència i Unió no decía ni una palabra sobre la independencia, ni sobre una consulta, ni sobre el derecho a decidir, de forma abrupta e irresponsable, el presidente, que de pronto se nos presenta como un mesías, como un mesías, ofrece a Cataluña un viaje con rumbo a una tierra prometida. La tierra prometida de la independencia, mientras nuestras aulas y nuestros ambulatorios se masifican. Mientras se incrementan las listas de desempleados y se reducen las de empresas, el presidente se nos convierte en profeta y nos anuncia una promesa más, la tierra prometida de la independencia. Solución evidente para todos nuestros problemas.
España expolia a Cataluña. Madrid nos roba, no nos quiere, no hay manera, se acabó, rompemos. Y así, impotente, incapaz de negociar nada, ni de pactar nada, Artur Mas nos embarca en una aventura que nadie, tampoco él, sabe dónde ni cómo termina. Para tan incierto viaje hacia la independencia, sería conveniente que Mas respondiera a algunas preguntas. ¿Van él y su gobierno a desafiar la ley poniendo urnas en las calles de Cataluña, aunque no puedan hacerlo legalmente? Dice Mas que preguntará si los catalanes deseamos que Cataluña sea un Estado dentro de la Unión Europea. ¿Qué derecho le asiste para decidir lo que se ha de preguntar? ¿Es que no sabe que ser un miembro de la Unión Europea no depende de él, ni siquiera de los catalanes, sino de los 27 Estados de la Unión? ¿Tendremos, señor Mas, que elegir un pasaporte catalán o un pasaporte español? ¿Se mantendrá Cataluña en el euro o volveremos a la peseta? ¿Invitará Mas a las Baleares o a la Comunidad Valenciana a formar parte de ese nuevo Estado que anuncia? Afirma Mas que Cataluña podría seguir siendo monárquica. Y si está pensando en monarcas, ¿en quién está pensando el señor Mas? Y que una selección catalana de fútbol podría jugar con la selección de Andorra, como Mónaco. ¿Es que Cataluña es Mónaco? ¿Dónde estarán las fronteras de ese nuevo Estado que se nos promete? ¿Llamará Mas a los Mossos d'Esquadra para custodiar las urnas frente a la Guardia Civil que intentará retirarlas? Cataluña sería socio de la OTAN, pero sin ejército. El ejército ya lo pondría España. Pero qué acertijo es este que parece más bien, amigas y amigos, parece más bien una broma macabra. Hace unos días, Convergencia y Unió distribuía un argumentario para sus cuadros en el que les pedía que no pronunciaran la palabra independencia y que apelaran a la democracia, al derecho a decidir y al diálogo, a la concordia. Qué gran ejemplo de coherencia, de claridad y de valentía. Vamos a la independencia, pero sin nombrarla. Vamos a la independencia, pero por supuesto, pacífica y amistosa, como si se tratara de un divorcio de mutuo acuerdo. Que la mitad de los catalanes no quieren la independencia, eso es un detalle menor. Que hoy no hay vías legales, ni antecedentes, ni procedimientos posibles para que Cataluña sea un Estado independiente dentro de la Unión Europea. Bueno, pues ya veremos cómo lo arreglamos. Lo importante, nos dice Mas, es dónde queremos llegar, no qué camino debemos seguir. Eso solo tiene un nombre, amigas y amigos, solo tiene un nombre: frivolidad. Bueno, en realidad podemos darle otro, no menos grave: irresponsabilidad. A la insensatez de CiU, que pretende partir en dos la sociedad catalana, poner al país en tensión e iniciar el más incierto camino, el Partido Popular se suma con más insensatez, si cabe. Y un día se nos advierte que podría visitarnos en Cataluña un general de brigada de la Guardia Civil si Mas persiste en su intención. Y otro día se considera que la educación podría ser útil para españolizar a los niños catalanes. Pocos días después, Aznar propone una recentralización, un retroceso a la España radial de tan buen recuerdo para los conservadores españoles. Y así estamos, en una escalada verbal para demostrar quién tiene la bandera más grande. Hablar solo de banderas es lo que trae. Pues decía, estamos en una escalada verbal para demostrar quién tiene la bandera más grande y quién se envuelve mejor en ella, alimentando el odio entre hermanos, acentuando las diferencias, acrecentando la tensión. De manera que mientras los conservadores españoles y catalanes son cómplices para recortar derechos que están asfixiando a las familias de las clases medias y trabajadoras, aquí y en Barcelona resulta que también se ayudan uno a otro, situándose ambos en los extremos del nacionalismo
y amenazándose mutuamente. Mientras el PP y CiU gobiernan juntos en la Diputación de Barcelona, en Badalona, en Castelldefels y en Reus, se comportan luego como vulgares matones compitiendo en patrioterismo. Esta es la hipocresía que se está denunciando en las calles. La mala política de quien reparte a conveniencia escaños y concejalías, pero luego se lía bofetadas con sus socios. Amigas y amigos, lo que hace tan solo algunas semanas parecía una broma, un ejercicio de estrategia electoral o una fanfarronería, está resultando ya demasiado insidioso y también altamente peligroso. Esos dos presidentes de gobierno, uno en la Plaza Sant Jaume y otro en la Moncloa, han iniciado una escalada impresentable y muy peligrosa que agota ya la paciencia de los que somos demócratas. Sé que muchos de ustedes me conocen poco. Sé también que quienes me conocen me tienen por lo que soy, un hombre tranquilo. Alfredo lo decía en la presentación. Y algunos dicen incluso demasiado tranquilo. Enemigo del grito y de las estridencias. Sé que entre dos posiciones tan extremas como las de vulgares matones amenazándose unos a otros, yo puedo parecer un ingenuo que de querer parar a los dos peleones va a llevarse golpes de los dos lados. Lo sé perfectamente. Y sé también que el PSC y el PSOE, en ese paisaje en blanco y negro que plantean los nacionalistas españoles y los nacionalistas catalanes, tienen el peligro de difuminarse entre los matices del gris. Pues bien, creo que ha llegado el momento de decir con toda la tranquilidad, porque no podría hacerlo de otra manera, pero también con toda rotundidad de quien ve que la pelea es ya muy peligrosa, que ya está bien, ya está bien. Si yo fuera presidente hoy de la Generalitat, no dudaría ni un minuto, me encerraría con el presidente del Gobierno de España hasta que hubiésemos puesto las bases para que España y Cataluña convivan en paz. Yo le digo a Mas y a Rajoy que no, que paren ya, que paren esta chulería que nos avergüenza en Cataluña y en España, que nos pone en ridículo ante el mundo, que hay que hablar y hay que entenderse, que no están representando a la mayoría pacífica de España y de Cataluña, que solo quiere esa mayoría la convivencia y la paz. Yo digo, y creo que lo digo en nombre de la inmensa mayoría de los catalanes y del resto de los españoles de bien, que me avergüenza hoy ver a Mas y a Rajoy apelando a las armas, al ejército, a los Mossos. Me da vergüenza esta actitud violenta y lamentable. Solo para parar esta dinámica provocadora y chulesca, ya sería bueno que CiU y PP sufrieran en las urnas el próximo día 26 las consecuencias de sus actos y sus amenazas. Pero el voto de los catalanes y las catalanas podría servir también ese día para firmar una tercera vía, la única posible, la única viable, la única sensata, la única realista y la única realmente ambiciosa, la vía federal. Federalismo es entenderse, pactar y respetar la diferencia del otro. Federalismo es el sistema político que tienen los países, los estados más estables y más prósperos del mundo, Estados Unidos, Canadá o Alemania, entre otros muchos. Federalismo es lo que nos permite vivir en una comunidad de vecinos, con espacios comunes, aunque cada cual puede hacer lo que quiera de puertas adentro. Federalismo es la fórmula que han defendido muchos de los más relevantes intelectuales de Cataluña y ahora también muchos intelectuales del resto de España. Avanzar en un modelo nítidamente federal es lo que proponemos. Se lo proponemos a Cataluña y se lo proponemos también al resto de España. El federalismo es posible si reformamos la Constitución en profundidad. Es evidente, en eso parece que estamos todos de acuerdo, que nuestro texto actual ha hecho un gran servicio, pero que es un texto en parte agotado. Hicimos bien en defender y aprobar en Cataluña
en mayor grado que cualquier otro pueblo de España, nuestra Constitución de 1978. Por eso ahora estamos legitimados como nadie para pedir una revisión en profundidad que la mejore. Proponemos reformar la Constitución para que queden claras las competencias estatales y las competencias de los territorios, evitando esta carrera sin fin, este pozo sin fondo de duplicidades y conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado. Proponemos reformar la Constitución para cerrar el Senado como hoy lo conocemos y que esa Cámara sea verdaderamente territorial, acogiendo en ella la voz y la capacidad legislativa de los territorios que integran nuestro Estado. Proponemos reformar la Constitución para que las naciones que integran España sean reconocidas como tales y para que sus territorios puedan denominarse como deseen. Proponemos reformar la Constitución para que España sea un Estado federal. Llámenlo federalismo asimétrico, si quieren, porque todos los federalismos son asimétricos. El federalismo consiste precisamente en respetar las asimetrías, las diferencias entre las partes federadas, para administrar sus identidades diversas en armonía. Y sí, sin ninguna duda, como ya hemos dicho en otras ocasiones, hoy vuelvo a repetir, aquí donde haga falta, que defendemos el derecho del pueblo catalán a ser consultado sobre su propio futuro en el momento en que se den las condiciones que tendremos que acordar entre todos. Cuando haya de celebrarse ese referéndum, que sea pacíficamente pactado entre los dos gobiernos para que los dos queden vinculados a su convocatoria y también a su resultado. Tal y como lo conocemos de las dos únicas experiencias internacionales comparables, el Quebec y Canadá, y Escocia y el Reino Unido. Un referéndum vinculante, con condiciones totalmente nítidas, sin subterfugios ni cartas marcadas. Y por si alguien tiene alguna duda, en el caso de que se pregunte a los catalanes sobre su pertenencia a España, nosotros, al Partit dels Socialistes de Catalunya, daríamos un rotundo sí. Los socialistas catalanes defenderíamos con claridad un no rotundo a la independencia y un sí a la convivencia en España. Así que si el señor Mas nos está invitando a un plebiscito sobre la independencia de Cataluña, que quede claro, él dice sí a la independencia y nosotros decimos claramente y rotundamente no a la independencia. Nos sentimos catalanes al 100% y no permitimos que nadie nos dé certificados de catalanidad, pero tampoco aceptamos que se nos haga pasar, no aceptamos que se nos haga pasar un examen de españolidad. Nuestra identidad catalana convive bien con nuestra identidad española. Hoy, 2 de cada 3 catalanes nos sentimos en mayor o menor medida catalanes y españoles. ¿Y eso lo va a impedir el señor Mas? Señoras y señores, amigas y amigos, los socialistas estamos siendo muy claros en la definición de esta tercera vía. Insisto, la única posible, la vía federal, la única ambiciosa. Tenemos que ser muy claros, porque si no, nuestra voz puede perderse entre los gritos y las amenazas de la pelea impresentable en la que andan enzarzados Mas y Rajoy. El cerrilismo de Mas frente al cerrilismo de Rajoy. Pero tan claros tenemos que ser en la alternativa al conflicto que plantean como en nuestra alternativa a su complicidad mutua a la hora de hacer políticas conservadoras, que allí en Cataluña y en el resto de España sistemáticamente favorecen a los ricos y a los poderosos y perjudican a los trabajadores y a las clases medias. Hay también un camino alternativo a esta asfixia inútil a la que se está sometiendo a la gente común. ¿Cuánto sufrimiento más han de aguantar nuestros mayores, nuestros parados, nuestras familias con menos recursos, nuestros jóvenes, para que los conservadores admitan que esta política de recortes salvajes solo nos lleva al desastre?
Hay un camino alternativo a la política salvaje de Convergencia y Unión y el Partido Popular. Y de nuevo, la única vía posible, la única realista y también la más ambiciosa, que invierta recursos en lugar de recortarlos. Por eso presentamos ante los catalanes un programa que plantea que no habrá más recortes en los pilares fundamentales del estado del bienestar: la educación, la sanidad y la dependencia. Tanto hablar de independencia, la educación, la sanidad y la dependencia. Que reinicie cuanto antes el crecimiento y la creación de empleo. Por eso presentamos ante los catalanes un programa que plantea retomar y renovar nuestro acuerdo estratégico, olvidado por el actual Gobierno catalán, y que supone un verdadero plan de reactivación económica y creación de ocupación pactado con sindicatos y patronales. Que plante cara a los poderosos y pida que rindan cuentas los culpables de este desastre en el que nos han metido. Que no grave más a las maltrechas economías de los trabajadores y las clases medias, pero sí a quienes más tienen. Por eso presentamos ante los catalanes la propuesta de gravar con un 60% el IRPF a partir de 1 millón de euros de ganancias, además de renovar la tributación de los que más tienen, recuperando el impuesto de sucesiones y reformando el impuesto sobre el patrimonio. Que sea radical e inflexible contra los defraudadores y los corruptos. Por eso presentamos ante los catalanes un programa que plantea reforzar la lucha contra el fraude. Que vuelva a invertir en sanidad, pilar de nuestro presente, y en educación, pilar evidente de nuestro futuro. Por eso presentamos ante los catalanes un programa que plantea eliminar el euro por receta e incrementar la plantilla de profesores hasta establecer los ratios alumno-profesor que teníamos en el año 2010. Muchas gracias. Que considera el medio ambiente no como un gasto caprichoso, sino como una necesidad y un sector económico relevante, como una oportunidad. Por eso presentamos ante los catalanes un programa que plantea dotar un fondo para el impulso de la eficiencia energética con 1.000 millones de euros en 4 años para renovar toda la cadena de producción y consumo de la energía. A esos asuntos debería un gobernante responsable dedicar su tiempo, siendo importante como es que Cataluña y España encontremos las mejores vías para una convivencia armoniosa. Más urgente aún es que ese asunto no desvíe la atención de los problemas que cada día están sufriendo las catalanas y los catalanes, como los sufren también tantas españolas y tantos españoles, que el día 26 despertarán con las mismas angustias, exactamente las mismas angustias que hoy. El sufrimiento del desempleo, el azote de la desigualdad, la desesperanza, la precariedad. Termino ya, amigas y amigos. De forma abrupta, Mas nos ha llamado a las urnas, tras 2 brevísimos años de fracasos rotundos que dejan a Cataluña hoy en una situación mucho peor de la que teníamos hace 2 años. Allá donde Mas se nos presenta como un Mesías que lleva al pueblo a la tierra prometida, yo solo veo a un gobernante en fuga, que no avanza, que solo huye. Allá donde Mas promete una travesía plácida y pacífica, yo solo veo a un mal político temerario, agresivo y cerrado. Cada vez que Mas promete algo, yo solo puedo recordar, amigas y amigos, sus falsedades, sus engaños y sus imposturas. Cuando Mas culpa a Madrid, y solo a Madrid, de todos los males de Cataluña, yo solo veo a un gestor incapaz de solucionar los problemas y responder a las esperanzas de su gente.
Venimos trabajando intensamente. Yo les aseguro que voy a trabajar con todas mis fuerzas para que el domingo 25 de noviembre los catalanes y las catalanas vean que frente a las papeletas conservadoras del Partido Popular y Convergencia y Unió, las papeletas de los recortes salvajes para los débiles y los privilegios para los poderosos, hay otra papeleta, la papeleta del Partit dels Socialistes de Catalunya, la papeleta del PSC. Y para que sepan también que entre la papeleta de la discordia de Convergencia y Unió, del Convergencia y Unió independentista, y la papeleta reaccionaria del Partido Popular centralista y autoritaria, hay otra papeleta, la del federalismo, la de la convivencia y la de la sensatez. Muchas gracias. Muchas gracias, Pera. Muchas gracias, Alfredo, por haber hecho la presentación. Te pregunto, en nombre de Borja Ventura, que dice impresionante despliegue de nombres, Valenciano, López, Blanco, Chávez, pero también Gómez o Chacón. ¿Es la forma del PSOE de cerrar su crisis interna? También le preguntan, ¿no se siente como el recién nombrado capitán de un barco que navega directo a la tormenta? ¿Hay alguna posibilidad real de evitar el naufragio socialista en Cataluña y con él quizá el hundimiento socialista definitivo en España? Esta pregunta la hacen extensiva también al señor Rubalcaba. Ayer se firmó la tregua en Ferraz. ¿Termina el día 26? Señor Pere Navarro. Estoy impresionado de ese lenguaje de barcos que van contra la tormenta y treguas y todo este tipo de cuestiones. Habíamos quedado en mi intervención de que el lenguaje bélico no era imprescindible, al menos en esta campaña, aunque parece que no vamos a evitarlo. En cualquier caso, a mí lo que más me preocupa es el barco de Cataluña y el barco de España, de la gente que lo está pasando muy mal. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. A la gente no le interesan los temas internos de los partidos, cómo se organizan, qué tipo de cuestiones hay en los órganos de los partidos. Hoy a la gente lo que le interesa es que desde los partidos, especialmente desde el Partido Socialista, ofrezcamos alternativas y ayudemos a la gente que está sufriendo. Yo estaba hablando antes del paro, estaba hablando del euro por receta. ¿Saben ustedes que en Cataluña hay pensionistas que no están pudiendo comprar sus medicamentos porque no tienen dinero? Eso es lo que nos debe preocupar exactamente. Por lo tanto, el barco socialista me preocupa poco. A mí, yo me siento, no sé si un capitán o gobernando un barco, pero un barco hacia la esperanza, un barco hacia el futuro de toda esa gente. Y me siento apoyado, me siento arropado por mi partido y también, evidentemente, compartimos ese proyecto social, político para el futuro con los compañeros del PSOE, porque compartimos no solo ese sufrimiento por la gente que lo está pasando mal, sino la necesidad que desde el campo socialista dar no solo una ayuda, sino sobre todo una respuesta a ese sufrimiento. Por tanto, tempestades, mareas, escollos, no me preocupan en absoluto. Yo de aquí al día 25 voy a intentar, y lo voy a hacer, se lo aseguro, compartir con todo el pueblo de Cataluña nuestro mensaje y nuestras propuestas. Precisamente Jordi Armenteras, de Racón, le preguntaba si se siente usted desautorizado por el PSOE, si tiene sentido que el PSOE y PSC sigan juntos después de todo lo que ha pasado estos 2 últimos años. Joan Sanz, de Diari Ara, le pregunta cuándo cree que el PSC puede tener voto propio en el Congreso. Yo insisto, es decir, nosotros estamos, en el tema del voto propio, etcétera, estamos hablando con la dirección del PSOE sobre un protocolo de relaciones parlamentarias para establecer pues, el sistema de relaciones y de acuerdos entre el PSOE y el PSC. Lo estamos trabajando, el calendario electoral
que como ustedes pueden ver es intenso, pues ha hecho que concentremos nuestra atención en las diferentes contiendas electorales. Pero en todo caso, yo no veo que el PSOE y el PSC estén separados ni vayan a separarse. En Cataluña hicimos una cosa muy importante, hace ya bastantes años, más de 30 años, que fue una unidad socialista. Había una Federación Catalana del PSOE, había un Partit dels Socialistes de Catalunya Congrés y un Partit dels Socialistes de Catalunya Reagrupament. Y yo creo que eso fue muy bueno, no solo para el partido, sino para Cataluña. Y yo venía del PSC Congrés, me peleaba mucho con los compañeros de la Federación Catalana del PSOE, pero eso fue bueno porque a partir del debate de tres partidos con culturas políticas, organizativas, etcétera, muy diferentes, a partir de ese debate pudimos hacer una unidad, que es lo que ha servido para que el pueblo de Cataluña esté también unido, porque hoy el PSC en Cataluña representa lo que es el pueblo de Cataluña, con sus debates internos, con sus diferencias, a veces también con problemas, pero lo que sale de ahí es lo que representa la inmensa mayoría del pueblo, de los ciudadanos de Cataluña. Los que han nacido allí, los que han venido de fuera, los que tienen más o menos recursos, eso es lo que hoy es el PSC y les aseguro que yo como primer secretario no pienso renunciar a ese PSC y no pienso renunciar en absoluto a compartir un proyecto político y social con el Partido Socialista Obrero Español. Carlos Combarros le pregunta, ¿el federalismo que usted defiende consideraría en términos de igualdad a Cataluña y a Murcia, Cantabria, Rioja, Andalucía, Asturias, por ejemplo? Nosotros estamos, evidentemente, estamos hablando de una reforma constitucional que permita un Estado federal. Y hemos hablado del Estado federal asimétrico. Antes lo decía, es una manera de hablar, pero es evidente que en España hay unas comunidades, en este caso Cataluña, no voy a nombrar otras, estamos hablando de Cataluña, que tiene una historia, una cultura, una lengua, incluso un código civil diferente y que merecen que la Constitución reconozca esa singularidad. ¿Eso quiere decir que vamos a ser mejores o peores? ¿Eso quiere decir que vamos a tener más o menos privilegios cuando, como a veces se comenta en algún debate, en alguna conversación? No, simplemente es que somos diferentes y hay que reconocer esa diferencia. Tenemos voluntad, capacidad, queremos tener el máximo nivel de autogobierno, pero compartiendo, evidentemente, un proyecto para España. Lo que más me sorprende, de todas maneras, es que a nosotros se nos pregunte exactamente por todas las comas, por todos los puntos, por todos los artículos que vamos a reformar de la Constitución. No se lo voy a poder decir con puntos y comas, no se lo voy a poder decir, pero lo que me sorprende es que nadie pregunte a más cómo va a llegar hacia la independencia, porque no nos ha dicho nunca cómo va a ser eso. Bueno, sí, nos ha dicho en sede parlamentaria, y me parece especialmente grave, gravísimo, que un presidente en sede parlamentaria diga: yo tengo un camino, están las actas, pueden consultarlo, yo tengo un camino y ese camino va a ser dentro o fuera de la ley. Eso sí me parece grave. Y nosotros vamos a continuar debatiendo sobre el federalismo, intentando concretar, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer en un día ni en una semana, probablemente. Tenemos un objetivo, tenemos una línea y tenemos un camino legal y democrático, una propuesta para discutir también con otros partidos. Pero lo que me parece grave es que hoy el presidente de la Generalitat nos diga que quiere llegar a la independencia y no sepamos hoy cómo, si en una monarquía. Antes lo he dicho en tono irónico, pero es que me parece que ya, si la situación no fuera tan grave, es que me parece hasta cómico que hoy nos digan que, bueno, que podría ser una república, mañana nos digan que una monarquía, pasado mañana nos digan que ningún problema, que el Barça podría jugar con el Madrid. ¿Qué íbamos a hacer sin los partidos del Barça y del Madrid? Me parece gravísimo, y me parece gravísimo que nadie le diga al señor Mas: oiga, concrete ese camino, porque la independencia, el horizonte de la independencia puede dar más o menos inseguridad, pero es un horizonte en el que hay gente que cree, yo creo que es legítimo que hay gente que lo pueda defender, yo no lo comparto, pero lo que da inseguridad es que la persona que está liderando esa independencia no nos diga, no nos cuente cómo quiere llegar a ella. Y eso afecta, amigas y amigos, lo he dicho, esto afecta
a la convivencia cotidiana en nuestra sociedad, pero también afecta a nuestras posibilidades económicas. Y en un momento en que el paro está creciendo al ritmo que les comentaba antes, en un momento en que las actividades económicas están desapareciendo, crear ese tipo de inseguridades es una gran irresponsabilidad. Gracias. El escritor y delegado de La Vanguardia en Madrid, Enric Juliana, dice, de sus palabras se deduce que Cataluña está en puertas de un enfrentamiento violento. ¿De verdad cree eso? Yo no creo que Cataluña esté en puertas de un enfrentamiento violento. Lo que sí que creo es que hay mucha irresponsabilidad a la hora de levantar la voz. Miren, cuando vivimos en una situación, y lo hemos comentado muchas veces, quizá desde la democracia es la situación más difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista no solo de la tasa de paro, sino sobre todo de la desesperanza de la gente, de la sensación de que vamos a ir a peor. Yo nunca había vivido, les hablaba de los tiempos de la transición, jamás había vivido esa sensación. Se ha comentado, yo soy alcalde todavía ahora, alcalde de una ciudad que se llama Terrassa, 217.000 habitantes, que en el año, a finales de los 70, a principios de los 80, estaba en el 30% de paro por la reconversión del textil. Y era una situación terrible, terrorífica. Hoy estamos poco más del 20%. Y es cierto que hay más protección social que asume el ayuntamiento, porque nosotros sí que no estamos haciendo recortes en los temas sociales. Con nuestro presupuesto estamos supliendo todo aquello que debería hacer la Generalitat y deberíamos también algún día reivindicar lo que estamos haciendo los ayuntamientos en Cataluña, los ayuntamientos de izquierdas en Cataluña. Pero lo que estoy notando es que hoy hay mucha desesperanza, que la gente cree que el año que viene vamos a estar peor. Y en aquel momento se pensaba que estábamos mal, pero que íbamos a mejorar. Había algo que construir, una democracia, había unas ilusiones, una capacidad de trabajar juntos. Y hoy esto no existe. Y esta desesperanza se traduce también en una gran desconfianza hoy en los responsables políticos. Y hay una crisis también en ese sentido. Y a mí me parece que en este momento de tanta crisis económica, de tanto paro, de tanta desesperanza, de tanta desconfianza, me parece irresponsable que algunos representantes responsables políticos utilicen lenguaje bélico. Porque les debe parecer que, oye, qué bonito, oye, qué bien me ha quedado, ¿no? Esta frase, oye, qué contundente, qué fuerte. Pero eso, cuando se traslada a la sociedad, es conflicto. No es conflicto bélico, pero es conflicto social. No tengan la menor duda, es conflicto social. Y ante eso nosotros lo que tenemos que poner es mucha sensatez. Unas elecciones, una campaña electoral, debe ser un momento en el que podamos debatir con toda libertad las ideas, en la que no tengamos que decidir entre blanco y negro, en la que no podamos dividir a los patriotas de los que son antipatriotas. Eso es una campaña electoral. La celebración justamente de un sistema que es el mejor sistema que hemos tenido, que es el sistema democrático. Pero eso no solo está escrito en una ley o en una Constitución, eso hay que ejercerlo cada día. Y por eso me parece irresponsable. No creo que vayamos a un clima bélico, pero creo que estamos en un conflicto social que hay que solucionar. En una fractura desde el punto de vista social y económico, hay cada vez más gente que se está quedando al margen en exclusión social y también desde el punto de vista de la relación, de la convivencia entre Cataluña y el resto de España. Sobre el derecho a decidir hay varias preguntas. Luis Losada, de Intereconomía, dice: la apuesta por el derecho a decidir distancia al PSOE y al PSC, pero no parece llegar la sangre al río. ¿No es tan importante para el PSOE? ¿No lo es para el PSC? ¿Qué hacer con los socialistas catalanes que no se encuentran cómodos? Teresa Salas, de Cataluña Radio, dice: fue oportuno Rubalcaba rechazando el derecho a decidir solo 24 horas después de que lo defendiera el PSC. ¿Puede explicarnos cómo puede defender en su programa el derecho a decidir al que se opone el señor Rubalcaba? Bien. Miren,
la inmensa mayoría de la gente en Cataluña quiere decidir libremente sobre su futuro y nosotros recogemos esa necesidad, esa petición. Y hay muchísima gente, yo creo que es la mayoría, que quiere decidir que quieren continuar vinculados con España. Esa es la situación y nosotros recogemos esa necesidad. Y esto tiene que ver también con lo que les comentaba antes de la necesidad de profundizar en la democracia. Cada vez la gente quiere decidir, quiere intervenir más en los asuntos que le afectan en los temas importantes de su vida. Y en esa Constitución o en la legislación que la desarrolle debe poder haber esa condición, debe poder haber esa posibilidad. Y nosotros lo hemos explicado, y es evidente, yo antes decía, con el PSOE nos une todo en el tema del proyecto social, del proyecto económico, de la necesidad de luchar contra la desigualdad, la necesidad de garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades. Pero a mí lo que más me preocupa, el derecho a decidir ha sido titular durante muchos días, ¿no? Pero lo que más me preocupa es que hoy el presidente de Cataluña, de nuevo, no nos dice exactamente cuál va a ser la pregunta. Bueno, sí, nos dice que Cataluña, un Estado de Europa, etcétera, etcétera, pero no nos dice el camino, no nos dice qué ley quiere utilizar para hacer eso. Incluso nos ha insinuado, como les decía antes, que incluso podría ser fuera de la ley. A mí lo que me parece grave es justamente eso. Nosotros lo que planteamos es, dentro de la ley, democráticamente, oiga, y si no nos gusta la ley, vamos a cambiarla, vamos a intentar cambiarla democráticamente, como debe ser, pero dentro de la ley y con un acuerdo, con un pacto. Y eso es lo que necesita hoy Cataluña y es lo que necesita también el pueblo español. Por lo tanto, vamos a defender esa necesidad, vamos a defender esa oportunidad. Y yo estoy seguro que como tenemos espíritu de diálogo y de acuerdo, vamos a hablar mucho con los compañeros del PSOE y seguro que podemos ponernos de acuerdo no solo en esto, sino también en muchas otras cuestiones. Porque, insisto, nuestro centro de atención debe ser la población que hoy lo está pasando peor. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: acabamos de conocer que el PIB cayó un 0,3% en el tercer trimestre y que el IPC sube una décima en octubre hasta el 3,5%. Con estos datos, ¿creen ustedes que el Gobierno de España cumplirá con su promesa de adaptar las pensiones al nuevo IPC? ¿El Gobierno consolidará las pensiones o temen alguna decisión tras las elecciones catalanas? Es difícil hablar de lo que va a hacer el Gobierno, porque ni siquiera el Gobierno hace lo que dice el Gobierno. Y, por lo tanto, yo puedo hacer política ficción, pero somos el partido que está en la oposición, que tenemos la vocación de estar en el Gobierno, pero cuando Rajoy dice que va a hacer una cosa, después, al cabo de poco, hace otra. Por lo tanto, deberíamos repasar las declaraciones que han hecho últimamente para saber lo que van a hacer, que es justamente lo contrario. A mí me preocupa especialmente el tema de las pensiones. Antes les comentaba lo del euro por receta. ¿Saben por qué? Porque hoy en Cataluña, y seguro que también en muchos lugares del resto de España, hay muchos pensionistas, muchos jubilados que están manteniendo a sus hijos y a sus nietos con sus pensiones, que han tenido que salir de su casa porque no han podido pagar la hipoteca, que están parados y que tienen que pagar la escuela de sus nietos y que tienen que mantener a su familia. Si castigamos todavía más a esas personas, además de hacerles pagar los medicamentos, además de subirles el recibo de la luz, además de subirles el IVA, etcétera, etcétera, si castigamos todavía más a esas personas, el conflicto social y la quiebra social va a ser muy evidente. Por lo tanto, yo creo que una de las prioridades que debería tener el Gobierno, tampoco no creo que nos vayan a escuchar mucho, porque no parece que sean muy propicios a ello, pero una de las prioridades que debería tener el Gobierno es mantener el nivel adquisitivo de los pensionistas en España. Nosotros lo haríamos. Concha Valls dice: Artur Mas ha prometido bajar los impuestos en una Cataluña independiente. ¿Subirían ustedes el IRPF y el impuesto sobre sociedades para evitar mayores recortes y no tocar los pilares básicos de bienestar? ¿Bajarían el IVA para incentivar el consumo? Es que ya esto de que Artur Mas diga que en la Cataluña independiente encima bajarían los impuestos, es que ya me parece ya absolutamente ridículo. Me parece bueno, sí, realmente la única promesa electoral que ha cumplido
fue bajar los impuestos a los más ricos, quitar el impuesto de sucesiones para las familias que tienen más recursos. Por lo tanto, cuando Artur Mas habla de esta rebaja de impuestos, seguramente está hablando de rebajar todavía más los impuestos a las grandes fortunas. Nosotros estamos justamente en lo contrario, les he comentado. Nuestra propuesta es subir hasta el 60% a partir de 1 millón de euros de ingresos. Me parece que las personas que cobran ya a partir de 1 millón de euros al año pueden tener un poco más de esfuerzo para garantizar los pilares de la educación y de la sanidad. Vamos a proponer tocar el impuesto de patrimonio y es evidente que lo que tenemos que hacer es intentar sacar recursos de quien más tiene y hacer una estructura fiscal que sea más justa a nivel de Cataluña, a nivel de toda España. La estructura fiscal hoy grava mucho, grava demasiado a las rentas de las clases medias y, en cambio, los impuestos para las personas que tienen más, para las actividades que tienen más beneficios, están poco gravadas y algunas nada gravadas. Por lo tanto, nuestras políticas fiscales irían en ese sentido. Propusimos en la campaña de las elecciones generales unos impuestos especiales para el alcohol, para el tabaco y no recuerdo la tercera cosa, pero propusimos ese tipo de impuestos y propusimos sobre todo la lucha contra el fraude fiscal. Hoy es por donde se va mucho dinero y se ha demostrado que la amnistía que ha hecho el Gobierno ha sido una amnistía que no ha tenido el resultado. No sé si ellos pretendían que tuviera un gran resultado, pero seguro que no ha tenido el resultado para tener más ingresos. Eso es lo que nosotros haríamos. Señor Navarro, está con nosotros don Odón Elorza, el que fuera alcalde de San Sebastián, que tantos ciudadanos echan de menos, y le preguntan qué valoración hace usted de los resultados del PSOE en Euskadi y en Galicia en las pasadas elecciones. La valoración de los resultados del PSOE, hacer valoraciones sobre elecciones que han tenido lugar en otras partes de España siempre es difícil. Yo creo que ante la crisis hay personas que han decidido votar a partidos nacionalistas. El Partido Popular en Galicia se actúa y se sitúa como el partido nacionalista. Han tenido la tentación de votar a los partidos nacionalistas porque creen que ahí van a estar más protegidos sus intereses, y yo creo que eso es un gran error. Nosotros lo que tenemos que hacer en Cataluña es movilizar a todo ese voto de todas esas personas que lo que quieren realmente es tener un futuro, mejorar sus vidas y ayudar a mejorar las vidas de los otros. Yo creo que quizá esas personas no se han movilizado lo suficiente, posiblemente por su situación, que es una situación muy grave, pero nosotros en Cataluña lo que vamos a hacer va a ser hablar muy en contacto con esa gente, hablar sobre la necesidad de que mejoren las cosas, hablar sobre la necesidad de hacer una fiscalidad más justa y, sobre todo, que hay otro camino posible. Desde la derecha nos dicen nuestras políticas económicas son las únicas posibles y nosotros tenemos que decir a la gente que no podemos resignarnos, que hay otras políticas económicas posibles en Cataluña, en España y en Europa. Y si somos capaces de transmitir ese mensaje, pues evidentemente podremos tener un buen resultado electoral. El señor Rubalcaba, en su presentación, ha hecho sus acostumbrados símiles futbolísticos. ¿Qué le parece la instrumentalización del Barça y del Camp Nou, consentida o incluso promovida con gusto por el presidente del club? A mí me parece que, evidentemente, la gente tiene toda la libertad para expresarse, siempre que sea respetuosamente, en los campos de fútbol, en la calle, en todas partes. Ahora, me parece peligroso unir el deporte con la política. Me parece peligroso. Porque vamos a ver a jugar al Barça y al Madrid, y ahí sí que Alfredo y yo tenemos diferencias irreconciliables. Irreconciliables, probablemente, pero pero estamos viendo un deporte y estamos viendo, con toda la tensión a veces y las diferencias que puede haber en un campo de fútbol, pero ahí se queda la cosa. Y yo creo que mezclar el deporte, mezclar otras actividades con la política y sobre todo con la tensión
con la tensión que se vive en este momento, es muy, muy peligroso. Gemma Huesca, de Europa Press Televisión, dice: un día después de que el Partido Popular, Ciutadans y PSC recurra el vídeo de campaña de CiU ante la Junta Electoral de Barcelona por incluir imágenes de la Diada, ¿qué valoración hace usted de la campaña del Gobierno catalán? Pues que seguramente tienen tan patrimonializado el Gobierno desde Convergencia y Unió que ya lo confunden. Yo creo que igual la campaña institucional la ha hecho el equipo de campaña de Convergencia y Unió. Y eso también me parece peligroso, porque cuando se confunde un país con un partido, eso es gravísimo. Y los comentarios que he oído, todavía no he tenido ocasión de ver las imágenes, pero los comentarios que he oído sobre ese spot me indican dos cosas. Una, que realmente es una manipulación, y dos, que yo creo que incluso los que lo han hecho no se han dado cuenta de que era una manipulación. Y lo segundo me parece más grave que lo primero. Señor Navarro, ¿cree usted que el señor Homs, Quicons, portavoz del Gobierno, es realmente el jefe de campaña de CiU? Que creo que si el señor Homs... ¿Es el jefe de campaña real de la...? El señor Homs es el jefe de muchas cosas, probablemente, pero en todo caso, el señor Homs es mi portavoz preferido. Tengo que decírselo, porque seguramente a él le sale lo genuino, ¿no? Lo real. Y el otro día va y dice, y más está ahí navegando prudentemente, de que no se le escape la palabra independencia, ¿no? Igual que a Rajoy está intentando que no se le escape la palabra rescate, ¿no? Están ahí navegando. Y sale Quico Homs con toda su transparencia, él sí que es transparente, y dice que él quiere una Cataluña independiente, dentro o aunque sea fuera de la Unión Europea. Y lo dice así, y por lo tanto a mí me parece fantástico. O sea, él dice realmente lo que piensa, le da igual que Cataluña esté dentro, fuera de la Unión Europea, le da igual que tengamos un descenso del PIB en los próximos 20 años que haga que haya más paro, más pobreza, más exclusión social, le da todo igual con tal de que en el Palau de Sant Jaume, allí encima del edificio de la Generalitat de Cataluña, ondee la estelada. Es su objetivo. Por lo tanto, yo creo que él, más que nunca en un gobierno de la Generalitat de Cataluña, en un gobierno de Convergencia y Unió, él más que nunca es uno de los ideólogos o una de las personas más influyentes. Por lo tanto, ante esa prudencia del señor Mas está la realidad y la transparencia del señor Homs, que nos dice exactamente hacia dónde quieren ir, que es hacia una Cataluña independiente, aunque sea fuera de la Unión Europea. Toni Font dice: Albert Rivera, de Ciutadans, ha anunciado en este mismo foro que si Mas no consigue la mayoría absoluta, presentará una moción de censura en el Parlamento para que se vea quién le apoya realmente. En ese escenario, ¿qué votaría, qué haría usted? Pues mire, yo no sé, porque yo me presento a las elecciones para ganar. Por lo tanto, no sé si el señor Rivera, si no tengo mayoría absoluta, va a presentar también una moción de censura en contra mía como presidente de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, oiga, estamos en un debate electoral, estamos en unas elecciones. Lo que dicen las encuestas, evidentemente, no nos gusta, pero lo que dicen las encuestas es que la mayor parte del pueblo de Cataluña todavía no tiene decidido su voto, que están indecisos, que no saben a quién van a votar, y yo le aseguro que voy a luchar día a día, minuto a minuto, para conseguir esos votos que hagan que el PSC sea la fuerza mayoritaria en el Parlamento de Cataluña. Y el día 26 hablaremos también de lo del señor Rivera, pero sobre todo el día 26 hablaremos de todas esas propuestas que tienen que servir para ayudar a la gente, que tienen que servir para construir el futuro que nosotros proponemos. ¿Dónde estarán las fronteras del Estado que pretende Artur Mas? Yo le he dado antes varias posibilidades. No sé si van a estar en la Sénia, en los Pirineos. No sé si vamos a recuperar algunos territorios que ahora están en Francia. No sé exactamente. Se lo preguntaremos al señor Homs, porque seguro que nos dirá la verdad. Se lo podemos preguntar nosotros mañana, porque tenemos un acto con... Pues pregúntenselo. Fernando Jauregui, de diariocrítico.com, le pregunta acerca del panorama tras las elecciones. ¿Cabe
un paso atrás de más el 26 de noviembre, cabe una negociación mejor que la realizada hasta ahora con el Gobierno central sobre un pacto fiscal. ¿Cabe algún tipo de acuerdo para una reforma constitucional del título 8º de la Constitución? Bien, si alguien piensa que lo que está haciendo Artur Mas en esta deriva independentista es simplemente una táctica para estar mejor posicionado, para poder negociar un pacto fiscal en mejores condiciones, yo tengo que decirles que mi sensación, mi impresión, lo que yo creo realmente es que no estamos en este momento ahí. Yo creo sinceramente que Artur Mas va hacia un Estado independiente que no quiere tener una posición para negociar mejor el pacto fiscal. Hay muchas personas en Cataluña que lo creen, porque la mayoría del pueblo de Cataluña, yo les digo que habrá que verlo en las urnas. Tampoco me gustaría parecer aquí Artur Mas que habla en nombre del pueblo, ¿no?, de Cataluña, ¿no? Pero tengo la impresión que la mayoría del pueblo de Cataluña lo que quiere es seguir vinculada, mejor, pero seguir vinculada al resto de España, en condiciones económicas mejores, etcétera. Y hay muchas de esas personas que creen que Artur Mas está haciendo esa táctica para decir, bueno, vamos a ser más fuertes, vamos a ver si estos de Madrid nos cogen miedo y así, oye, vamos a colocar un pacto fiscal mejor. Yo creo que Mas no está en eso. Yo creo que Mas ahora está subido en la ola del populismo, subido en la ola de la independencia, y yo creo que vamos a ver cosas, si ellos tienen la mayoría en Cataluña, vamos a ver cosas muy preocupantes, no solo una negociación del pacto fiscal, que yo creo que es muy difícil, pero vamos a ver cosas muy preocupantes de querer tensionar mucho y avanzar hacia la división entre Cataluña y España. Yo creo que estamos ahí. Muchas gracias. Don Jacinto Cabestany, presidente de BT en España, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro. Muchas gracias, señor Rubalcaba y señor Navarro, en nombre de los patrocinadores por atender a este acto. Siempre, aunque nacido en Madrid, siempre he llevado con orgullo mi apellido catalán, aunque soy del Atlético de Madrid, un poco por conjugar una mesa más polarizada y más rica. Nos ha quedado claro hoy que el PSC va a ser una pieza clave en la articulación de una relación estable entre Cataluña y España, y le deseamos mucha suerte en las elecciones.